En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le traemos este programa informativo sobre el programa de viajes de EO en español. Y tenemos al doctor Samuel Pagán, quien nos va a presentar todas las oportunidades de viajes educativos de este servicio ministerial para el 2024. Samuel, por favor, dale un saludo a la audiencia. Saludos, saludos cordiales, Pablo, saludos cordiales, Sam, Edwin y toda la comunidad que nos ve en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Para mí es un placer dialogar con ustedes sobre estos temas tan importantes, pero sobre todo explorar las implicaciones educativas de los viajes fundamentados en la fe. Este año, como saben, hay unos desafíos que tenemos, ¿verdad?, en Gaza, pero tenemos programas, confiamos que esto en el futuro cercano, ¿verdad?, ya culmine, y tenemos no solamente los programas en Israel, sino en Grecia y en Turquía y en España y en Roma y en el Mediterráneo, del cual Sam nos va a hablar y nos va a presentar en un momento. Así que es mi placer estar con ustedes el día de hoy para ver estas implicaciones de lo que disfrutamos cuando vamos en estos viajes fundamentados en la fe. Tenemos con nosotros a Sam Pagán, el profesor Sam Pagán, y también a Edwin Rivera Manso. Vamos a comenzar. Sam, preséntate, y Edwin después. Saludos a todos. Mi nombre es Samuel Pagán Hijo. Estoy aquí, yo soy el director de programas hispanos para Educational Opportunities, EO, aparte de ser ministro de música y profesor de música, todas esas cosas. Y estoy aquí para pues hablarles un poco de nuestros viajes, hablarles un poco también de la situación que está pasando en Gaza, cómo ha afectado los viajes, cómo ha afectado la forma que trabajamos. Y primeramente quiero decir que esto no estamos tratando de ser lo más sensible posible a esta situación. Es una situación que nos cogió desprevenidos, no sabíamos qué iba a pasar. Y hay muchos factores que hay que tomar en consideración cuando este tipo de cosas pasa, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Edwin, por favor, preséntate. Buenos días, bendiciones para todos los que están sintonizando. Mi nombre es Edwin Rivera Manso, les saludo desde Puerto Rico. Soy parte también de este equipo junto a Sam y el doctor Pagán, parte del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén, también de Educational Opportunities Tours, pastor en nuestra tierra, ¿verdad? Interesado por las tierras de la Biblia y muy contento de ser parte de estos peregrinares educativos que en los pasados 10 años pues nos han bendecido y han cambiado la forma en que miramos la Biblia, y esperamos que sea también lo mismo para usted. Doctor Pagán, Samuel, sabemos que durante esta última parte, este último trimestre del 2023, pues se desató una guerra que todavía está encendida, esperando, ya está bajando un poco la intensidad, pero eso pues causó graves problemas en la cuestión de los viajes educativos a Israel. Sabemos del mismo modo que Educational Opportunities en español está desarrollando otras alternativas para el 2024 y que también se espera reanudar los viajes a Israel. ¿Nos puedes presentar un panorama de lo que va a ser el trabajo en el 2024? Mira, lo primero, le voy a permitir a Sam que también se incorpore en esto. Con respecto a la guerra en Gaza, yo el 6 de octubre salí de Los Ángeles al Oriente Medio y no había guerra ni no había dificultades. Y cuando llegué a Atenas, Grecia, me encontré con toda la guerra y todas las dificultades allá. Y en solamente 2 días, EO tuvo la capacidad de reorganizar viajes, de reorganizar programas, de mover la gente. Fue una cosa extraordinaria, donde EO demostró su capacidad administrativa, su capacidad, y realmente fue una bendición. Y EO y el Jerusalem Center for Biblical Studies respondió de manera óptima
y los viajes que estaban en noviembre y en diciembre se pospusieron para el 2024, o algunos tenían la maleta hecha y se fueron en noviembre y en diciembre con nosotros a Grecia y a Turquía. Pero en el 2024 parece que la temperatura en Gaza va bajando. Dicho sea de paso, hoy mismo están reunidos para hacer un acuerdo de paz transitorio, un alto el fuego más largo, de forma tal que se pueda volver a la vida normal. Pero dicho sea de paso, ya Israel se abrió a los viajes desde esta semana, porque ni en la Galilea ni en Jerusalén se ven las repercusiones. Ya de Gaza no están enviando, no están mandando cohetes ni este tipo de cosas, pero nosotros vamos a esperar que todo vaya a la normalidad para responder. Sam, ¿tú tienes algo más que añadir antes de ir a los viajes en específico? Sí, como les había dicho anteriormente en la introducción, esto nos cogió de sorpresa. Hay muchas cosas que pasan tras bastidores que uno tiene que considerar cuando este tipo de cosas pasa. Y yo ha manejado de forma óptima tratar de hacer de tripas corazones, como decimos en Puerto Rico. Pero hay que tomar en consideración de todas las cosas que esto significa. Yo recibo diariamente 3, 4, 5 emails de guías, de dueños de tiendas, de dueños de hoteles, lamentándose de toda esta situación. No han tenido, y lo pueden buscar, hay un artículo y hay ¿cómo se dice? Una entrevista creo que fue o en MSNBC o en CNN, explicando lo que ha pasado por allá. Y si usted ve esa entrevista, lo que da son ganas de llorar. Ellos no tienen ni un cliente que ha pasado desde octubre. Acuérdense en que aquí en Orlando algo pasa, nosotros los locales continuamos yendo a las tiendas, comprando, ya que somos locales, pero en Israel dependen 100% del turismo, dependen 100% de esas personas que van a visitar y van a comprar sus cosas, o se van a quedar en sus hoteles, o se van a comer en sus restaurantes. Y esto ha sido sumamente triste, sumamente doloroso, y lo mejor que podemos hacer es orar, y eso es lo que les digo a ellos. Estamos orando mucho por ustedes, estamos intercediendo para que Dios traiga su paz, traiga su sabiduría en las mentes de todos estos líderes que están poniendo las vidas de los inocentes, porque esos son los que sufren, los inocentes. Ellos se quedan, pero los inocentes sufren. Pero a ese fondo no queremos ser insensitivos. Sí continuamos con los viajes a Tierra Santa, y vamos a hablar un poquito más de eso. Papi, tú me avisas cuándo y podemos hablar un poquito más de los temas. Sí, ahora cómo estamos respondiendo ante esta crisis que está pasando. Sí, solamente añado, antes que tú añadas, y es que ya tenemos los programas listos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre en Jerusalén. Todo está listo para cuando decidamos abrir las puertas. Están. Ya inclusive tenemos un grupo que sale el 20 de febrero y está abierto el programa. Perdón. Pero tenemos programas en Grecia, en Turquía, en Roma, por el Mediterráneo, y puedes presentarlo si quieres, Sam, las virtudes. Y mientras los vayas presentando, Pablo y Edwin, siéntanse cómodos para añadir virtudes educativas y virtudes homiléticas, porque Sam tiene unos comentarios sobre España interesantes que yo creo que debemos tomar en consideración. Sam, por favor. Muy bien, pues miren, como les dije, esta crisis nos cogió de sorpresa, pero estamos trabajando para traer alternativas, para traer diferentes programas que todavía, porque nosotros no somos una agencia de viajes, somos un ministerio. Y cuando hacemos los viajes
a Tierra Santa, cuando hacemos los viajes a los diferentes lugares, siempre tomamos esa perspectiva. A veces no vamos desde una perspectiva de turismo, vamos más bien en una perspectiva educativa. Estos viajes a Israel han sido nuestro pan de cada día por más de 50 años. Y desde el principio, ese fue el viaje que comenzó todo. Un viaje que nuestro fundador, el doctor James Ridgway, fue a Tierra Santa, se enamoró de Tierra Santa por allá y dijo, yo necesito que todos mis pastores, todos mis colegas tengan esta misma experiencia que yo tuve. Y ahí él comenzó con un grupo de pastores de su denominación, metodistas, formó ese grupo, fueron a Tierra Santa y de ahí entonces todo corrió. Hubo un periodo en la historia de nuestra compañía donde todo se hacía desde un garaje y hemos crecido de una manera increíble, donde ya somos la agencia que más personas lleva a Tierra Santa en los Estados Unidos. Y en ese fin les explico eso porque no estamos en estos momentos cancelando todos los viajes a Tierra Santa. Se han cancelado hasta ahora, hasta finales de enero. Luego que pase a través del mes, vamos a continuar evaluando para ver si podemos continuar. Tan pronto nosotros estemos 100% seguros de que los viajes vamos a poder ir allá sintiéndonos 100% seguros, vamos a comenzar nuevamente con todos los viajes a Israel. En términos de programa tenemos varios. Tenemos la introducción a Israel, que es un viaje de 8 días, que en el nombre de Descubra Tierra Santa. Y eso es básicamente lo que conlleva ese viaje. Tierra Santa es un lugar que, aunque parezca pequeño, hay muchos lugares para visitar. Y en esos 8 días vemos la introducción, las cosas más importantes las vemos en ese programa de 8 días. Tenemos también programas de 9 días, donde incluimos el pueblo de Samaria y podemos visitar y a todos esos lugares. Tenemos programas de 10 días, donde ya indagamos un poquito más. Visitamos esos mismos lugares, pero añadimos otros lugares más para que la gente pueda visitar. Además de esos 3 programas a Tierra Santa directamente, tenemos combinaciones. Por ejemplo, Tierra Santa Turquía, Tierra Santa Grecia y Tierra Santa Egipto. Todos esos 3 viajes hacemos una mezcla. A veces comenzamos en Israel y terminamos en Grecia o en Turquía o en Egipto, o a veces empezamos en Egipto, Turquía, Grecia y terminamos en Israel. Pero es cuestión de unir los viajes de Pablo con la vida de Jesús. Sam, déjame hacer el comentario de que es interesante que nosotros hemos decidido seguir el itinerario en el Evangelio de Lucas en nuestras peregrinaciones. O sea, el objetivo de nosotros no es ir de tienda en tienda, que sí van a las tiendas y compran muchísimo, todo lo que quieran, claro está. Pero el carril educativo, por ejemplo, la Galilea es un lugar ideal para disfrutar la enseñanza y Pablo y Edwin pueden añadir elementos, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo dar un sermón sobre cuando Jesús calmó la tempestad que llegar allí. ¿Qué tú dices, Edwin? ¿Y qué tú dices, Pablo? Tengo esta Navidad ha sido para mí interesante. Nosotros nos hemos inclinado a utilizar desde el último domingo de noviembre, que culmina el calendario litúrgico cristiano y nos da esta primera celebración del Adviento, a utilizar el Evangelio de Lucas. Y hemos utilizado este año los himnos o las canciones que están en la narrativa de Lucas respecto al tema de lo que él incorpora para contarnos la historia de la Navidad. Y si uno ubica el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, que hacia el final del primer siglo, pues uno tiene la oportunidad de que Lucas ya tiene una celebración un tanto más madura, ¿verdad?, de esa experiencia y a lo mejor previa, ya con una previa de la circulación de Mateo y Marcos. Y cada una de estas canciones las hemos ido viendo a raíz de elementos distintivos con fotos de Israel. Por ejemplo, cuando hablamos del Magnificat, el Cántico de María,
les llevé una foto de Incarem, que es el lugar donde muy bien, muy bien. Hay una escultura preciosa, Samuel. Hay dos mujeres que se encuentran con las barriguitas. Entonces le preguntaba a la gente, ¿cuál es María y cuál es Elizabeth? Y las mujeres muy rápido lo intuyeron. La que tiene la barriga más grande, esa es la escultura. Entonces, ¿verdad? Por la cantidad del tiempo de la preñez, que Lucas es exacto, es bien preciso, no los detalles que nos da. Fuimos a trabajar también el tema del nacimiento y presentamos una foto de la Basílica de la Natividad, una pintura que hay donde aparece el niño envuelto en pañales, pero no parece un pañal, parece una mortaja. Y empezamos a dialogar, ¿y por qué esto es así? Y se presenta la idea de la vinculación entre la encarnación y la resurrección. Este es el niño que nace para morir. Y hacíamos por el estilo, hemos estado yendo en estos cultos navideños, donde hemos estado hablando sobre, yendo a las fotos a veces de los lugares, de Simeón, por ejemplo, esta última canción del Dimitis, Ahora Señor. Pues, ¿cómo es? ¿Quién es este? ¿Dónde está el templo? ¿Qué queda de allí? Entonces, utilizar esta serie de fotos y estampas y recuerdos y memorias de lo que tú estás haciendo, pues ha sido de verdad que muy, muy ilustrativo, tanto para nuestro segmento radial semanal en Nueva Vida 97.7, pero también en la predicación eclesiástica y en la enseñanza. O sea, la gente no vuelve a ser igual. Y con esto termino. Uno de los videitos que presentamos o de las cosas que hemos hecho, los regalé a las personas de la iglesia, fue unos villancicos que cantamos precisamente en la gruta de la Basílica de la Natividad y en el campo de los pastores. Allí cantamos Hacia Belén se encamina María Consumante y Pastores a Belén, pero cantado allí con la guitarra y con un grupo de 70, 80 personas cantando en el lugar. O sea, ese tipo de emoción, ese tipo de memoria, ese tipo de impacto que tiene la educación es insustituible. Así que las experiencias enriquecen nuestra enseñanza. Qué bueno. Antes de que Sam siga con Pablo, con Pablo el apóstol, Pablo el profesor, ¿qué ha aprendido? Bueno, la primera vez que tú fuiste a la Galilea y a Jerusalén, Pablito, te cambiaron tus libros, te cambiaron tus sermones, te cambiaron. Mire, es interesante porque yo comencé a leer libros de arqueología bíblica cuando yo entré en la universidad. Y en mi primer año de universidad fue que salió una revista que se llamaba Biblical Archaeological Review. Y yo me suscribí y por un año me la leí completa todos los artículos. Todos los artículos. Pero no fue hasta que yo llegué a Israel que esos 20 restos de libros que me había leído, ¿verdad? Los libros de Kenneth Kitchen y los libros de John Bright, y que todos esos libros, artículos, ahora tomaron vida. Porque usted va a Tierra Santa, va a Israel, y de momento descubre que un mismo lugar, en los tiempos del Antiguo Testamento, tenía un nombre, pero en el tiempo del Intertestamento tenía otro nombre. En el tiempo del Nuevo Testamento tenía otro nombre. Y entonces, esos nombres están relacionados con eventos y no nos damos cuenta de la coincidencia. Claro. No nos damos cuenta, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay un lugar llamado Siquem, pero en el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con una mujer samaritana en Sicar, y Sicar es Siquem. Entonces, ahora de momento usted une toda la discusión sobre los patriarcas. Cuando ella le pregunta, ¿acaso tú eres mayor que mi padre Jacob? Entonces, este tipo de comprensión, este tipo de perspectiva cambia profundamente su manera de predicar. Y aunque usted no se dé cuenta, es algo que se vuelve parte de usted. Usted narra como la persona que ha estado en el lugar, que ha estado allí. Y usted puede hablar con una autoridad. Y yo recuerdo una vez que yo terminé de predicar y en una iglesia una persona me dijo, se ve que usted ha ido allá, a mí me gustaría ir también. Y en ningún momento yo mencioné que yo había ido.
sencillamente por la forma de predicar, por la forma de describir, ella pudo decir, esta persona está hablando de algo que ha visto, no solamente leído en un libro. Muy bien, muy bien. Muy buen comentario ese, Pablo. Y estoy leyendo los comentarios que hace la gente interesante, deseoso de ir. Oye, Sam, hay un componente que tú tienes que ninguno de nosotros tiene, y es que tú eres cuarta generación de evangélicos. O sea, que tú pasaste por la escuela bíblica, por los cuna evangélica, coro de niños, todo. Todo eso ha estado en tu DNA. Cuando tú te encontraste por primera vez en Jerusalén con la tumba vacía y todos esos lugares, ¿qué te pasó? Bueno, uno, como tú dices, yo he estado en escuela bíblica, en coritos de niños, y uno lee las historias, no solamente desde la Biblia, desde la perspectiva bíblica cuando se nos cuentan, sino los libros de cuentos. Los libros de cuentos eran de la vida de Jesús y de todo ese tipo de cosas. Entonces uno ve esas fotos, uno ve los dibujos, y esa comienza a formar ideas de cosas en la mente de uno, de cómo es Israel. Y eso fue lo más que me chocó la primera vez que fui a los, wow, 21 años, creo que tenía yo. Y que es totalmente diferente a lo que uno se imagina cuando uno comienza a leer, y totalmente diferente a lo que las historias esas de los libros nos pintan. Es un lugar que es sumamente especial, y es algo que cuando tú llegas, tú te das cuenta de lo especial que es. Todo el mundo, ese es el comentario más impactante, de que uno llega allá y uno dice, esto es diferente. Esto es Claro. diferente a la Oye, casa. antes que siga con Pablo y con los cruceros y todo, tú que eres un salmista, Sam, ¿cómo has cantado en iglesias grandes, pequeñas? Han cantado en iglesias en Puerto Rico, en América Latina. Yo no sé cuántas iglesias tú has cantado. ¿Qué se siente cantar en la tumba vacía o en la Galilea o en Jerusalén para que los salmistas que están al lado nuestro puedan ver esa virtud? Sí, son momentos especiales. Son momentos especiales. No solamente cantar a las orillas del mar de Galilea, sino montarse en el barco, ir hasta el medio y poder cantar en el medio en un barco encima del mar de Galilea. Es algo que uno no puede describir. Es un momento que si llevas muchos años en la fe, es como la culminación de nuestra lectura. Nosotros leemos las escrituras, aprendemos, hacemos teología, escribimos canciones, escribimos sermones, pero estar allá y verlo de primera, siempre me acuerdo cuando el teólogo, Rivera Pagán, Luis Rivera Pagán viajó allá, y su experiencia, como el lugar, y los que lo conocen saben que él es una persona muy seria, y ver cómo se afectó, cómo la tumba vacía lo afectó de una manera tan y tan importante, que esas son las experiencias que tenemos por allá. Magnífico. Vida para las perspectivas. Magnífico, Sam. Magnífico, Sam. Bueno, y respecto, bueno, le quiero decir al público que desde febrero en adelante tenemos los programas abiertos, pero somos prudentes y no anunciamos algo que no estamos seguros que vamos a tener. Pero ya el primer grupo lo tenemos para el 20 de febrero y los de diciembre ni hablar, están en acción. Pero Sam, ¿qué otros programas hemos hecho ahora para responder? Porque fuimos sorprendidos con el apetito para ir a Grecia. Pues sí, ese era el segundo punto que quería hacer. Quería introducir primero los viajes a Tierra Santa, porque no se han cancelado de un todo. Y quería que la gente supiera eso, entendiera eso, que estamos mirándolo con cautela, tomando primeramente la seguridad de las personas que van a estar viajando por allá. Eso es lo más importante para nosotros. Pero nosotros, aparte de Israel, tenemos muchos diferentes programas. Tenemos programas por Inglaterra, tenemos programas por Alemania, en fin, tenemos en Francia,
en todos los lugares diferentes, siempre con la perspectiva del Evangelio, no, o del Antiguo Testamento si es necesario. Son perspectivas educativas. Sí se va y se disfruta, y tú vas cuando hacemos cruceros, disfrutas los cruceros, pero siempre está esa perspectiva educativa. Y para ese fin, nosotros tenemos los viajes de Pablo, donde no necesariamente vamos a Israel, sino que hacemos los viajes y las rutas de Pablo, donde caminamos por los lugares donde las iglesias de sus cartas fueron fundadas, y los lugares que él tuvo sus momentos de ministerio más importantes. Y tenemos varios programas en Grecia, en Turquía, a veces tenemos en Egipto, aunque en Egipto ya no estamos viajando tanto en Egipto, pero tenemos sí Grecia y Turquía. Los tenemos individual. Por ejemplo, Grecia nos concentramos en los viajes de Pablo, los lugares donde él caminó, donde él predicó. En Turquía nos concentramos en visitar las 7 iglesias del Apocalipsis. Oye, Sam, podemos ir a todas, hay veces que no podemos ir a todas, dependiendo de la cantidad de días que vamos a estar. Oye, Sam, ahora antes de ir al Apocalipsis, que es muy popular, tuvimos la oportunidad de ir nosotros, Edwin también ha tenido la oportunidad, y Pablo, de ir a la ruta de Pablo. Yo no sé cómo ustedes lo vieron, ¿verdad? Pero déjame abrir el tema diciendo lo siguiente. Cuando bajamos del Areópago en Grecia, en Atenas, llegamos a la colina de Marte. Y había un señor en el grupo muy noble, muy grato, muy consagrado, que me decía, doctor, pero usted está seguro que fue aquí. Entonces yo decía, bueno, eso es lo que dice la tradición, mira el lugar. Entonces él me miraba y miraba el lugar. Hay un letrero que dice la colina de Marte y está el sermón de Pablo, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Entonces él me oye, pero usted está seguro que es aquí. Entonces cuando me lo dijo la segunda vez, yo noté que los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces me abraza, bendito, y me dice que toda su vida él había querido estar en un lugar donde se predicó el evangelio del apóstol Pablo. Y dije, mira, lo más probable, mira este centro que está aquí, por aquí fue que predicó el evangelio. Entonces se me abrazó y lloró, y oramos por él. Fue un momento culminante. Edwin, ¿cómo te ha ido a ti y a Pablo y a Sam en esa experiencia en Grecia? De verdad que la experiencia de Grecia, le digo a la gente que es encantadora. Por ejemplo, el recorrido que se hace, donde pues se comienza tal vez desde Tesalónica hasta que se llega a, ¿verdad? Que se torna el documento bíblico casi como en el mapa. O sea, cuando uno empieza a mirar al apóstol Pablo que ora, la visión del varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí es que entonces Pablo llega, empieza el proceso en Tesalónica y llega a Filipo y se da cuenta de esta vendedora de púrpura que se llama Lidia, que es de Tiatira, que está conectada a una de las iglesias del Apocalipsis. Y tú dices, pero esta mujer que es la primera conversa, que abre puertas, ella y su familia, y vamos al bautisterio, literalmente donde esto ocurrió. Y luego sigues y te conectas a la ciudad de Filipo y ves todavía el lugar de la cárcel de Pablo identificado como cárcel de Pablo, o sea, dentro de las ruinas de la ciudad de Filipo. Y sigues caminando y te das cuenta de las puertas y lugares donde el apóstol Pablo estuvo, las cartas de Tesalonicenses, que tienen un fuerte contenido escatológico para todos aquellos que son estudiosos de la escatología o de la literatura del Segundo Templo, ¿verdad? Que fue tan importante para la redacción del Nuevo Testamento. Y uno continúa y Corinto y vas a Atenas y entonces tienes una conexión de lo que es la Biblia. Por ejemplo, el lugar donde Pablo va a estos primeros judíos, que son Berea. Los judíos, la sinagoga es el primer lugar de misión, de predicación del evangelio. Y dice, estos creyentes eran más nobles que los otros porque corroboraban con las escrituras a ver si lo que Pablo dice era así. Entonces uno llega a Berea y uno ve a la entrada de la ciudad el monumento dedicado a Pablo y a los creyentes de Berea y tú dices, ya no te parece sombrío,
sino te das cuenta que hubo una comunidad, que el impacto del ministerio del apóstol Pablo todavía es presente y que ¿verdad? El Oriente se dio y Occidente, principalmente en Grecia, se vio impactado por la tarea y en la obra del apóstol Pablo. Y entonces no es lo mismo hacerlo con la escritura en mano, hacer las preguntas, hacer notar los contextos. De verdad que el recorrido de Pablo, y si añadimos virtudes como Cambalacas, Meteora, Delfos, el oráculo, que es tan importante para entender los temas espirituales sobre el tema de la mitología griega, los cultos y cómo el cristianismo vence todo esto. Yo creo que es una experiencia fantástica y es maravilloso ese recorrido. Óyeme, muy bueno, Edwin. Antes de darle oportunidad a Pablo y a Sam para que siga, oye, tú sabes que nosotros estuvimos ahora a finales de noviembre y diciembre. En todos los lugares que íbamos, me preguntaban sobre Pablo y la Navidad. Y generalmente nosotros confinamos, todos los que estamos aquí somos predicadores y maestros, nosotros confinamos la Navidad a Mateo y Lucas. Entonces, la primera pregunta fue en vivo, o sea, no fue programada. Entonces, yo le dije así, extempore, ahí en vivo, le dije, mira, sí, el apóstol Pablo destaca el elemento de la Navidad. Y uno de los temas que pueden, porque me estaban preguntando por temas para la predicación, pero de Pablo sobre la Navidad. Y yo dije, mira, pueden tocar el tema cuando el apóstol Pablo habla de que Dios no escatimó, Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Jesús de Nazaret, de niño, llega para demostrar la naturaleza divina, la virtud de la encarnación de Dios en los seres humanos. Y eso que pasa con Jesús de Nazaret, pasa cuando alguien se convierte al evangelio, que decide, yo voy a ser un creyente fiel, y esa expresión, creyente fiel, lo que quiere decir es que va a vivir a la altura de la encomienda, de la gracia y de la predicación del apóstol Pablo. ¿Qué tú dices, Pablo? Que tienes escritos de educación cristiana y tienes libros de predicación. Antes de pasar a Sam, que canta este tema, para él no solamente es un tema teológico, un tema de cántico y de adoración. Pablito. Pues precisamente como un regalo para la audiencia, les estoy colocando en el chat un enlace a mi página web. Perdonen que se me fue un errorcito aquí, pero el enlace está correcto. Aquí en este enlace pueden conseguir como 30 grabaciones, audio, video, texto de sermones para Adviento, Navidad y Epifanía. Hay 10 sermones listos para predicar, bosquejos que se los estamos regalando. 10, eso es un libro, ¿verdad? Pero le estamos regalando 10 bosquejos que usted puede descargar y puede predicar. Y precisamente uno de los sermones navideños que más la gente ha escuchado de mi página y que más han descargado para predicar es un sermón que se llama Cuando se manifestó la bondad. Qué bien. Y ese es un texto que viene del capítulo 3 de la epístola de Tito. Y es precioso ese texto, sí. Porque en vez de decir cuando nació Jesucristo, dice cuando se manifestó la bondad. Y entonces presenta el nacimiento de Jesús como el nacimiento, el origen de la bondad. Cuando se manifestó el bien en el mundo de los seres humanos. Y es algo extraordinario ese texto. Y si usted quiere, puede ir, tiene un bosquejo completo. Me puede escuchar predicándolo, lo puede ver, lo puede descargar, lo puede predicar en su iglesia. Como decía un amigo que ya está con el Señor, que Samuel lo conoció también, Roberto Amparo Rivera, únjalo y predíquelo. Así que le estamos regalando ahí unos 10 bosquejos de sermones para la temporada navideña que usted puede descargar libre de costo. Lo estamos haciendo para bendecirlo.
Entonces, Sam, Edwin y yo los vamos a descargar para predicarlo también en estos días. Ya mira, Edwin se nos adelantó. Ya llegué a ello. Y por favor, compartan, eso está ahí para compartirlo. Ahora, quiero hacerles una pregunta, y es que la ruta de Pablo, el programa de EO, la cubre de dos maneras distintas. Claro. Una es por tierra y otra es por mar. Claro. ¿Podrían explicar cuáles son las diferencias y cuáles son las virtudes de cada una de estas modalidades? Yo solamente voy a hablar de la virtud para que Sam. La virtud es que en el programa por tierra, tú vas de hotel en hotel, y en el programa en crucero tú llevas el hotel al hombro porque vas en el crucero de sitio en sitio. Sam, ¿tienes algo que decir sobre esa diferencia y también sobre los viajes de Pablo en general? Pues sí, a ese punto íbamos ahora mismito. Aparte de los viajes por tierra, esas combinaciones que tenemos de Turquía y Grecia, o de Grecia solo, Turquía solo, tenemos también en los cruceros que tienen el mismo nombre, los viajes de Pablo, y la forma, lo hicimos de esa forma para hacer el viaje mucho más cómodo. Como decía papi, en términos, cuando hacemos las cosas por tierra, pues tenemos que ir a los hoteles, hacer el check-in, nos muestamos, dormimos la noche, al otro día, si tenemos que viajar a otra ciudad que queda lejos, tenemos que volver a montar las maletas, ir hacia el nuevo hotel. A veces antes de ir al hotel vamos y viajamos y paramos en los lugares, viajamos, visitamos los lugares y luego llegamos al hotel, sacamos todo y es muy, muy, muy intenso. Claro, se ven más cosas y puedes ver vistas inolvidables por tierra, que ese es el beneficio que tú tienes cuando haces el viaje por tierra. No tan solo ves los lugares, pero también ves los paisajes, tienes una idea de cuando se viajaban, esos paisajes que nuestros ancestores miraban y tenían la dicha de caminar y todo, y podemos verla cuando viajamos por tierra. Ahora, cuando viajamos por barco, la cosa es mucho más fácil porque es un crucero, de la misma forma que uno coge un crucero por el Mediterráneo, adiós por el Caribe, es el crucero por el Mediterráneo, con las comidas, con los programas. Claro, nosotros añadimos el aspecto educativo, donde tenemos conferencias de las cuales nuestro profesor y el doctor Edwin Rivera Manso ha participado, donde Pablo ha participado, donde el doctor Pagán ha participado, pero también desde la primera vez que yo organicé el itinerario de un crucero, ya estamos hablando del 2010 más o menos, yo quería traer como adorador y como cantante, yo quería traerle el aspecto musical, especialmente cuando estamos en un barco donde hay tantos shows y ellos tienen tantos programas musicales en el crucero. Yo dije, pero ¿por qué nosotros no podemos tener un programa musical nosotros mismos? Y así fue que lo hicimos, comenzamos a traer cantantes y aparte de todas esas cosas, todos los lugares que se visitan, todas las conferencias que tenemos, siempre terminamos con un concierto donde podemos alabar al Señor y darle gloria y honra a través de la adoración con un adorador invitado. Hemos tenido a Ingrid Rosario, hemos tenido a Ricardo Rodríguez, hemos tenido a Lourdes Toledo, hemos tenido a Tony Vega, hemos tenido a muchos. Roberto Orellana. Hemos tenido a Roberto Orellana, que se me va a olvidar alguien si lo sigo mencionando. Sam Pagán, hemos tenido a Sammy Pagán también. Sí, pero esa es la diferencia. Las dos tienen sus positivas y las dos tienen sus... no me gusta decir negativos porque en ninguna de las dos yo veo nada negativo. Todos son positivos. Sí es diferente. Esa es de la mejor forma que la puedo explicar es que es diferente. Antes de continuar, yo quiero traer el punto que traía Edwin, donde él estaba hablando de la sinagoga y la importancia de la sinagoga, y quiero unirlo a la montaña de Marte. Muy bien. Y es porque para Pablo se crió judío. Predicarle a los judíos era el pan de cada día.
Él iba, él conocía la mentalidad judía, él fue estudioso, él fue teólogo judío, so él conocía la mente de las personas judías. Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Cuando Dios llama a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles, posiblemente en la montaña de Marte es la primera vez donde Pablo utiliza los mismos dioses que ellos adoraban y cogió un cantito porque se dio cuenta de que de todos esos dioses que tenían un dios desconocido, y ahí se aferra del dios desconocido y comenzó a predicar y predicar y predicar, y hizo esa conexión con los gentiles que abrió la puerta para que los gentiles comenzaran a venir y a convertirse al evangelio. Es algo que nos tenemos que pensarlo, porque Dios no hace las cosas por suerte. Dios no hace las cosas, Él sabe a quién escoge y le da las herramientas para que predique al lugar donde se va a predicar. Y esa es la importancia, y poder ver eso, ver dónde estaba, ver cómo Él utilizó las mismas cosas, costumbres que ellos tenían, y utilizarlas para predicar el evangelio. Es algo sumamente importante, y ese es el tipo de cosas que cuando vamos para allá nosotros estudiamos y podemos ver. Muy bien, Sam. Tú sabes, y Edwin y Pablo, hay un componente en los cruceros. Yo no sé si es psicológico, yo no sé si es espiritual, teológico o la mezcla de todos, donde como en el crucero hay un teatro, el teatro nos brinda la oportunidad de conferencias. Este año tuvimos la conferencia de Edwin. ¿De quién más, Edwin? De Gilbert Vélez, de Noemí. ¿Quién más dio conferencia? Digo, Samuel Pagán. ¿Quién más? Por lo menos en esta ocasión, esos fueron los 4 recursos, y tuvimos la oportunidad de la participación de Lourdes Toledo en la sala magnífico. Y de nuestro amigo Harry Maldonado también. Harry Maldonado. Sí, fue. Y aprovecho para saludar, antes que Sam siga con los programas, aprovecho para saludar. Estamos recibiendo mensajes en los comentarios, y yo estoy recibiendo también acá por mensajes de texto. Tenemos gente de Bogotá, de Colombia, de Puerto Rico, de Nueva York. Tenemos gente de Ecuador, de Chile. Tenemos gente de San Francisco. Tenemos gente de Los Ángeles. Realmente me contenta que el programa esté llevándose efecto de esa manera. Sam, proseguimos, por favor. Pues lo nuevo, en términos de una de las respuestas a esta crisis que tuvimos en Gaza, es que queríamos traer algo nuevo que pudiésemos añadir al itinerario, dependiendo de cómo pasen las cosas y cómo vayan las cosas, pero era algo que no solamente queríamos traer como reemplazo, porque no me gusta esa palabra de reemplazar algo por otra cosa, sino algo para añadir. Es algo que, independientemente podamos viajar a Israel o no podamos viajar a Israel, dependiendo de lo que pase en Gaza, es algo que queremos mantener. Y este lugar, este nuevo programa, es un programa por Portugal y España. Aparte, con una posible extensión que también podemos añadir a los viajes de Grecia y de Turquía, una extensión a Roma, y poder estudiar la perspectiva, tengo que buscar aquí en mis notas. La perspectiva es, en términos de España, es la Biblia y sus tradiciones y sus traducciones. Traducciones, sí, señor. Ambas cosas, porque vamos a poder ver ambas cosas. Ese programa es importante desde varias perspectivas. Desde la perspectiva cultural, ni hablar. O sea, estamos hablando, no hay ningún latinoamericano que yo haya conocido, puertorriqueño o hispano en los Estados Unidos, que en algún momento de su vida no quiere ir a España. Y no hay ningún brasileño que en algún momento de su vida no quiere ir a Portugal. O sea, esos son los raíces, ¿verdad?, culturales. La cuestión de la arquitectura, del arte, de la poesía, de la literatura. Pero en este programa vamos a destacar, por ejemplo, que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia
allí en España, en un monasterio. Y imagínense donde ustedes van a ir. Los que vayan a este peregrinar van a tener la oportunidad de ir al monasterio de Casiodoro del Campo, donde vamos a tener la oportunidad de ver el lugar donde Casiodoro tradujo la Biblia. Ellos dicen que es el lugar donde dormía y todo, ¿verdad? Pero no estoy seguro que haya sido, por lo menos el espacio donde él dormía. No, una vez me preguntó algo que si era, porque hay una cama allí, que si era la cama que Casiodoro dormía, ¿verdad? Y dije, bueno, era una cama como esa, ¿verdad? Yo no me atrevería a asegurar, ¿verdad? Pero vamos a tener la oportunidad de, y sobre todo, ver la importancia de las traducciones de la Biblia. Sí. Por ejemplo, la Biblia no se escribe en español, se escribe en griego, koiné, en hebreo y unas porciones en arameo. Entonces vamos a tener la oportunidad de descubrir la importancia de las traducciones. Y para que vean esa importancia, antes de darle a Edwin y a Pablo y a Sam para que sigan con el tema, en una ocasión en Venezuela yo estaba dando una conferencia sobre las traducciones de la Biblia y cuando mencioné la traducción especialmente de ni en lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, poema muy bonito, muy intenso, teológicamente muy bonito y muy bueno. Cuando yo estoy explicando la traducción de ese poema, alguien me pregunta y me dice, pero venga acá, doctor, lo que usted me está diciendo es que el apóstol Pablo no hablaba español. Entonces me sorprendió en vivo. Entonces yo no sabía si estaba bromeando o no estaba bromeando, pero después yo pensaba, caramba, si esta señora o la iglesia escucha todos los domingos al pastor y al líder de la iglesia, miren lo que dijo el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno. Miren cómo el apóstol Pablo lo dice. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que esa persona que nunca le han hablado de traducciones de la Biblia deba saber que el apóstol Pablo hablaba arameo, se sentía muy bien en el griego y estudiaba la Biblia en hebreo, o sea que, y en griego, y eso me enseñó a mí la importancia de las traducciones de la Biblia. Edwin, ¿qué tú tienes que decir de ese programa, tus expectativas? Bueno, pues nosotros, ¿verdad? Hace algunos años ya, ¿verdad? Haciendo quizás, compartiendo rutinariamente la oportunidad de ir a Tierra Santa, habíamos planteado ya literalmente un proyecto que nos diera también otros horizontes. Y ahí planteamos este proyecto con la meta de hacer la Biblia protagonista y sus traducciones. Y dando la oportunidad de que, por ejemplo, para nosotros en el habla español, en el habla castellano, pues la traducción de la Biblia Reina Valera es, sin duda alguna, pues posiblemente el documento bíblico que ha servido a la mayor cantidad de creyentes para poder conocer la palabra de Dios, predicar el evangelio. Al igual que Pablo le pasará a Samuel y Sam, yo me sé la Biblia Reina Valera en el sentido de que la elegancia de la traducción, es más, si hacemos el ejercicio de recitar el Salmo 23, lo diremos a pijo con literalmente reina, por la elegancia que tiene, por el siglo de oro del teatro español, ¿verdad? Del siglo XVII, y por, ¿verdad?, toda la experiencia que se da. Sin embargo, la riqueza que añade la traducción de la Biblia es que podemos entender la riqueza y sus complejidades, cómo podemos entender mejor ciertos textos, cómo de alguna manera inclinarnos por una traducción u otra hace que cierto contexto sea importante o no. Y como eso es importante para todo aquel que va estudiando la Biblia, ya sale un poco de solamente la lectura devocional, sino entra en ese proceso de escudriñar con un poco de más profundidad, pues entonces dijimos, ¿por qué no hacer un proyecto o proyectos bíblicos donde enfaticen ciertas traducciones de la Biblia en contraste con otras? Y por eso llegamos a la figura de España y Portugal, pensando en la gran oportunidad de visitar el monasterio que sirvió no solamente a Casiodoro de Reina, sino a también Cipriano de Valera, que son los traductores y revisores de esta versión bíblica, que fueron inicialmente monjes sevillanos que básicamente responden a la reforma protestante y van posteriormente a vivir fuera de España, convirtiéndose en pastores y adelantando el trabajo de la parte bíblica. No solamente eso, sino también en Portugal, para mirar posiblemente la traducción más importante del portugués, que es la Biblia Almeida. Y si uno sigue ese itinerario, podría identificar no solamente la Biblia, ¿verdad?, del oso, del cántaro, que es la de Cipriano de Valera, Almeida,
podría darle valor a otras expresiones que se han hecho, como lo que es específicamente Lutero en Alemania, con su traducción del Nuevo Testamento y luego de la Biblia, asimismo la Biblia en Ginebra de la traducción de Calvino y otras experiencias importantes de traducción bíblica al inglés, con el King James, con Wycliffe, con otros, ¿verdad? Que pudiéramos mirar, abre un carril donde la Biblia es protagonista, donde temas bíblicos sobre traducción es importante y nos da una gran oportunidad para servir al pueblo cristiano, no solamente conociendo la parte bíblica de la historia de la Tierra Santa, de la figura de Jesús y Pablo, sino también del proceso seguido para la traducción bíblica, oye, y no desde literalmente desde el siglo IV con la Vulgata y con San Jerónimo, podríamos llegar a mucho más atrás y las Petus más antiguas, pero es un carril que debemos explorar también en el conocimiento. Muy bien, Edwin. Pablo, antes de darle la oportunidad a Sam, porque ya se nos va el tiempo, Pablito, por favor. Lo que quiero es hablarle directamente a las personas que nos están viendo para recordarle que estamos transmitiendo este programa para darle la buena noticia, que usted puede participar en estos eventos. Usted puede participar en estos eventos. El catálogo o el folleto informativo está prácticamente listo. Así que si usted nos escribe, yo me comprometo a enviarle el folleto y a ponerle en contacto con EO a través de nuestro hermano Samuel Pagan, hijo. Así que para que pueda recordar fácilmente un correo electrónico, el ministerio nuestro se llama Prediquemos y el correo es correoprediquemos@gmail.com. Muy facilito. Se lo voy a poner en la pantalla. Nos escribe a correoprediquemos@gmail.com y el mismo día que usted nos escriba, ese mismo día mandamos la información suya a el hermano Sammy Pagan para que se comunique con usted. Esperamos que en las próximas semanas, tan pronto comience el año, tener el folleto ya terminado. Toda la información ya está aprobada, pero el folleto necesita todavía un poco más de trabajo con la cuestión de edición, fotos y todo ese tipo de cosas, pero le prometemos que le vamos a enviar esto a usted para que usted tenga todas las alternativas, tanto Israel, Turquía, Grecia en la ruta de Pablo, España, Portugal y la opción de ir a Roma. Sammy. Bueno, los dos. Primero, vamos a aclarar eso. En términos de lo que yo hago, yo me encargo de manejar a los hosts. En otras palabras, de la forma que ellos funcionan, nosotros escogemos un pastor o un líder de grupo que está programando y organizando el viaje. Ahora, si usted que nos está escuchando ahora está interesado en ubicarse en uno de estos viajes, no hay ningún problema en eso. Comuníquese con Pablo. Pablo va a tener los teléfonos de las oficinas y en la oficina usted le da una llamada, yo estoy interesada en este viaje en particular y nosotros lo vamos a ubicar en ese viaje que usted está interesado porque como nuestros viajes son de grupo y hay que poner una fecha donde haya un grupo ya establecido. Entonces ellos en la oficina, las muchachas en la oficina los van a poder orientar para ver a qué grupo se le puede unir para que tenga todo este tipo de experiencia. En términos del viaje de España, para volver a España, un aspecto muy interesante es en términos de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo no solamente estos lugares, vamos a estar viendo la arquitectura, la pintura que hay dentro de las iglesias. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes del Renacimiento, los que conozcan un poco de historia, el Renacimiento fue donde la gente comenzó a aprender y a leer y a pintar y a cantar y a escribir y a componer música, a componer poemas, en fin, fue un renacimiento de las artes increíble. Antes de eso, la iglesia, lo que se le llamaban los Dark Ages en inglés, en la época medieval, en la época medieval, las personas de campo, los campesinos, no leían. Ellos no tenían el acceso a las escuelas para aprender a leer. La forma que se les predicaba y que
que los frailes le predicaban a ellos era a través de las pinturas, de la arquitectura. Y cuando ellos iban para allá, de ahí fue donde nacen las famosas obras de los nacimientos que vemos en todas las navidades, para traerlo ahora para la época. Esas obras de donde se cuenta la historia de Jesús en el nacimiento y todo eso, de esa tradición es donde nacen en la época del medievo, donde los campesinos no podían leer la Biblia, dependían de las personas que se las contaran, y entonces observaban estas obras, y de ahí esas son las cosas que vamos a estar viendo, esa arquitectura, esas pinturas que nuestros ancestros en la época del medievo usaban para aprender teología, a través de pintura, a través de arquitectura. Lo dejo ahí. Todos estos viajes pueden participar, ya tienen el email de aquí de Predicar, y cualquier pregunta se la pueden poner ahí, y nosotros vamos a encargarnos de que vaya la persona correcta que le puede contactar cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias. Pablo. Sencillamente para darle las gracias a toda la audiencia por haber sintonizado este programa. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos dieron like, me gusta este programa, a todas las personas que tan amablemente nos han enviado comentarios, nos han hecho preguntas. Por lo tanto, queremos darle las gracias, indicarle que una vez más, para información adicional, si usted quiere información adicional, escriba ahora mismo a correoprediquemos@gmail.com, correoprediquemos@gmail.com, y le pondremos en contacto. Algo importante, si usted dirige una iglesia como pastor, pastora, si usted dirige una entidad educativa, un colegio bíblico, un instituto bíblico, una universidad, un seminario, usted puede organizar un grupo. Así que comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a bendecir, ayudándole a usted llevar su propio grupo a las tierras bíblicas. Así que le damos las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Agradecemos a nuestro hermano, el doctor Samuel Pagán, que de su agitada agenda ha sacado tiempo, al doctor Edwin Rivera Manso, que también tiene una agenda muy cargada, y al profesor Sammy Pagán, a quien conocemos hace muchos años y distinguimos, y sabemos que él también tiene durante estos días mucho trabajo, pero hemos sacado este tiempo para bendecirle en el nombre del Señor. Y eso es lo que deseamos, que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.